Adina Chelminsky, un gusto tenerte, porque además siempre es un placer hablar contigo, porque siempre eres disruptiva. O sea, el pelo rosa, que un día te lo pusiste, lo dijiste, simplemente por ser diferente y se te quedó como una marca. Escribir, hablar diferente, y ahora haces un libro para los que piensan diferente a ti. Cuando todo el mundo hace libros para vender, para que lo vea el que le gusta, tú haces un libro para los que piensan diferente a ti y además lo haces gratuito. ¿Por qué? Isaac, Diario Judío, creo que hoy uno de los grandes problemas del mundo en general, y ahorita nos metemos al tema del libro, tiene que ver que ya sea por el algoritmo de las redes sociales, ya sea porque el mundo nos ha vuelto muy estrechos de mente, estamos completamente acostumbrados solo a platicar con quien piensa igual que yo y rebotar las ideas que me resuenan a mí. Pensamos que tenemos la verdad universal y no entendemos que en el mundo existen, si bien no muchas verdades, porque la realidad es una, sí muchas aristas de diferentes conflictos. Y si vamos a seguir hablando solo con la gente que piensa igual que nosotros, vamos a seguir teniendo los mismos conflictos que tenemos ahorita. Y esto aplica para el tema político en todos los países, para temas de diversidad sexual, todos los temas que hoy por hoy nos ocupan en las noticias tienen que ver con esta incapacidad de voltear a ver al otro y dialogar. Oímos lo que queremos oír, Adina. O sea, entramos a ver el noticiero que nos gusta cómo habla para nosotros. Y no se nos ocurre que a lo mejor oír otros puntos de vista nos puede ayudar a entender la realidad o a generar un mejor criterio. Creo que no hay ejemplo más evidente de esto que el conflicto de Israel y Gaza. Hoy, en ese lugar del mundo, en ese polvorín del mundo, se libran dos guerras. La primera es la guerra bélica, sobre la que nadie tiene control, porque ni tú ni yo hablamos con Netanyahu, ni hablamos con Sinwar, ni conocemos a nadie en Irán, ninguno tiene ningún tipo de control. Pero ese conflicto ha desencadenado una guerra mediática y de conversación en la que todos estamos involucrados y todos estamos perdiendo, porque el nivel de diálogo posible con quien piensa diferente, no solo con quien piensa diferente del otro bando, o sea, no solo entre judíos y musulmanes. Y aquí, evidentemente, no estoy hablando de fundamentalistas islámicos con los que no hay como platicar, pero entre judíos y musulmanes moderados es imposible. Incluso entre los mismos judíos, cada vez se vuelve más difícil poder tener puntos de diálogo si pensamos diferente en diferentes temas. Ahora, ese libro es para eso, para poder abordar el conflicto árabe-israelí desde una perspectiva personal que permita humanizar al otro y permita entablar estos puentes de diálogo que, si bien a lo mejor no hacen que nadie cambie su opinión, por lo menos poder entender que necesitamos empezar a dialogar entre todos. Oye, es muy cierto que además en este conflicto parece que solo hay dos bandos, o sea, solo hay dos. Hay buenos y malos, depende de dónde estés. No hay en medio. Hay buenos o malos. Si piensan igual que tú, es bueno. Si piensa diferente, es malo. Y no hay que escucharlo, no hay que esto, o lo que dice no está correcto. ¿Cómo lo ves tú en tu perspectiva y cómo lo plasmas en Ecos del 7 de octubre? Porque me parece que sí lo tocas en muchos sentidos. Mira, en ningún conflicto, en nada en la vida hay buenos y malos. Nada en la vida puedes tener, o sea, nada que ocurra que en estas dimensiones, con esta longitud de conflicto, puedes hablar de verdades absolutas, ni de buenos absolutos, eh, ni de situaciones absolutas. Tenemos que entender que hay contextos. A ver, tenemos que entender que hay ciertas cosas imperdonables y voy a ser muy clara, lo que pasó el 7 de octubre se me hace un tema que no necesita contexto para ser juzgado como lo peor que ha ocurrido en muchísimos años para el pueblo judío, pero más allá de eso, Perdón que te sí. interrumpa, no para el pueblo judío, para la humanidad. No es posible que la humanidad no considere esto como algo grave y que se permite y se justifique hasta en un momento. Pero justo ahí está el punto, Isaac. No puede, o sea, si empezamos a pensar que,
o sea, tenemos que empezar a explicar por qué este punto es tan importante para nosotros. Y en el mundo, sí, o sea, el 7 de octubre es una tragedia, pero no es la tragedia más grande que hay en la humanidad, Claro. con todo el dolor de mi corazón. ¿Es la que más me duele? Sí. ¿Es la que más me impacta? Sí. ¿Es la que a mí más sádica se me hace? Pero tenemos conflictos hoy por hoy en Darfur, en Yemen, en Siria, que son igual de espantosos. Yo porque no estoy metida en esos conflictos y no tengo el santo y seña de lo que está pasando. Yo hablo de lo que me duele, de lo que me llega, pero sí existen otros conflictos que también hemos olvidado y también el mundo ha olvidado, y mucho tiene que ver ahí con el siguiente punto que tiene que ver con el libro, con esta fascinación que existe en el mundo por conflictos en donde los judíos o Israel está involucrado. Porque en los últimos 10 o 20 años, hoy por hoy hay 1 millón de musulmanes en China en campos de concentración. Entonces, eso de el peor conflicto, para mí es el peor conflicto, ha sido el peor año de mi vida, se me hace algo terrible. Pero estamos rodeados de conflictos terribles. Este es el que o sea, de conflictos terribles reales. Este es el que ha acaparado la opinión mediática y de la conversación social, sin duda, y esa es la guerra que tenemos que luchar. Oye, justo eso, esa guerra que hay que luchar, que todo. ¿Cómo hacerlo? Porque con esos dos bandos, o cuando hablas con alguien, uno no te quiere oír, otro sí, o sea, para eso está este libro, pero es muy complicado, porque uno cree y lo quieres convencer, o la gente quiere convencer al otro y decirle, no, no, es que fíjate, es que fíjate. ¿Cómo hacerlo? Tú lo estás haciendo con el libro, pero ¿cuál es la manera que tú digas, tú que te has enfrentado y te has tocado con varias personas, y en vez de luchar, o sea, no es luchar, en vez de conflictuar, buscas entablar ese diálogo? ¿Cómo hacerlo? Mira, si tú ahorita googleas conflicto palestino-israelí, punto de vista israelí, te salen 1 millón de resultados. Si tú googleas hoy un conflicto israelí-palestino, punto de vista palestino, la misma historia se te cuenta de otro lado completamente. Exacto. Tenemos que aprender a dialogar dentro de estas historias y tenemos que aprender a entender que hay lugar en ambos lados y que fuera de ciertos datos inequívocos, por ejemplo, que Israel fue legalmente constituido en 1948, el tema de las guerras, el tema 7 de octubre, tenemos que mirar también la perspectiva del otro. O sea, datos hay unos, opiniones hay muchas. Y lo que estamos debatiendo hoy en el mundo mediático o en las redes sociales son generalmente opiniones. Lo que tenemos que aprender a hacer todos es distinguir los datos de las opiniones. Y yo te puedo decir, como alguien que está en contra de Israel, por ejemplo, no que definitivamente yo, Israel fue legalmente constituido el 15 de mayo, el 14 de mayo de 1948. Eso es un hecho. ¿Estoy yo de acuerdo o no con cómo se constituyó? Es otra conversación completamente diferente. Pero tenemos que aprender a distinguir entre los datos y las opiniones. Oye, y justamente eso es lo que hablas en tu libro. En Ecos, no es un libro documental, no es una narrativa, no vas platicando, vas trayendo lo que fue sucediendo contigo, entre tweets, mensajes, comentarios, escritos, sentimientos, todo eso. O sea, es una, no quiero decir recopilación porque tampoco es una recopilación, es un estilo totalmente diferente. ¿Por qué lo quisiste hacer así? ¿Qué es lo que quisiste expresar al traer estos fragmentos de diferentes cosas que fueron sucediendo, pasaron por enfrente de ti y de tu vida en estos días, ¿no? Bueno, y en la de muchos. Yo creo que tenemos que humanizar los conflictos y a lo mejor sí, mira, si yo hago un libro diciendo toda la historia cronológica del conflicto israelí desde mi punto de vista, que evidentemente es un punto de vista judío, pro-israelí, convencido, aún así convencido de que no hay nadie impoluto y que han habido errores en el manejo israelí, si yo empiezo a hablar con datos, los datos me los van a contrarrestar con otros datos y se vuelve una guerra de a ver quién grita más fuerte en cuestión de datos. Pero si empezamos a hablar de sentimientos, si empezamos, y no lo quiero romantizar, pero si empezamos a hablar de historias personales que hay detrás de la conversación mediática en el mundo, no estoy hablando de romantizar
por ningún motivo lo que se está viviendo en el campo de guerra, ni lo que se vive en Israel en cuestión de seguridad, para nada. Pero la guerra mediática en la diáspora tiene que ver con poder comunicar sentimientos y humanizar lo que está pasando. Oye, justo eso, la guerra mediática. Unos dicen la perdió, otros dicen la va, otros dicen muchas cosas, pero muchos hablan y dicen, mejor que se queden callados, otros que sí opinemos, otros que no. Tú sacas un libro que no es para la comunidad judía, no es para los que lo piden, es para todo mundo, es para esto, ¿sí? ¿Qué piensas? ¿Hay que sacarlo, hay que comentarlo, hay que decirlo, hay que estar presentes o hay que dejarlo a un lado? Mira, yo creo que hay que hacerlo bien. O sea, yo creo que la gente, en ningún tema tú te puedes quedar callado. Este es un tema en especial. Yo creo que hay que hacerlo bien. Yo creo que hay que hacerlo con educación, que tampoco se nos puede olvidar ese punto. Yo creo que hay que hacerlo en los canales correctos. No toda la gente tiene que tener influencia en redes sociales, pero puedes comunicar a tu círculo más íntimo de personas. O sea, no necesitas ser un influencer para poder tener influencia en la gente que está alrededor de ti. Claro. Y yo creo que sí es que cada quien desde su trinchera tiene que comunicar lo que le atañe. Oye, y dentro de eso, yo lo veo con muchos jóvenes en universidades, en todo, también existe una apatía. Muchos se sorprenden y dicen, es como si no les importara lo que pasó, o el 7 de octubre, o nada más salen porque está de moda ser free palestino, está de moda ser judío, o está de moda el este. Como que hay una apatía, como que no hay un entendimiento. ¿Cómo con un libro como Ecos de octubre podemos cambiar esa perspectiva? El que la gente se involucre o conozca, por lo menos le interese el tema, porque también es increíble como hasta en los medios y en otro no interesa para mucha gente, ¿no? Mira, no, uno no puede esperar que lo que es importante para uno sea importante para todo el mundo. Claro. O sea, lo que sí podemos esperar es que si es importante para alguien y alguien quiera participar en la conversación, quien quiera, por lo menos esa conversación sea educada e informada. O sea, si a alguien no le interesa involucrarse en el tema, pues bueno, yo no me involucro en miles de temas importantes en el mundo. Pero si alguien se va a involucrar en la conversación, que sea de una forma educada, que sea de una forma civil, que no quiere decir que, que el ser civil tiene que ser menos apasionada, pero tienes que entender que estamos uno enfrente del otro. Y nuevamente repito, estoy hablando del tema de todo lo que pasa en esta guerra mediática o de relaciones personales que ha generado el conflicto, pero podemos esperar o podemos querer que esa información, esas discusiones se hagan de una manera informada y se hagan de una manera propositiva. ¿Cómo hacerla, Dina? O sea, yo soy muy sincero, te pregunto, ¿cómo lo harías tú? Porque más de un joven me diría, y más de una persona me diría, es que me dijo, le dije, y nada más entras en, le dijo, le dije, ¿cómo entras en ese diálogo con alguien que está o no interesado o está totalmente en contra de ti porque solo ha escuchado las cifras, los datos del otro lado, que son también exageradas en algunos sentidos? ¿Cómo influenciar o cómo decirle o cómo dialogar con alguien para que la gente entienda? Digo, nosotros tú lo sabes, también recibimos igual que tú, gente comentarios de, ¿y qué hacen con todos los niños y con todo esto y lo que ha sucedido y con esto? Israel ha hecho esto. ¿Cómo entrar en ese diálogo y cómo podemos utilizar también tu libro en eso? Porque aquí seguimos hablando de ecos, que es una parte importante. Mira, yo creo que la mejor manera de entablar en diálogo, en redes sociales es imposible entablar un diálogo. O sea, en redes sociales no entablas diálogos con nadie, rara vez. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar y escuchar, que es un ejercicio muy, muy, muy difícil. Si podemos escuchar de dónde viene la información del otro o de dónde viene la perspectiva del otro, A, podemos entender, B, podemos contestar de una manera correcta y C, si hay datos que no nos gustan, podemos contrarrestar. También tenemos que entender en esta discusión que fuera de ciertos datos muy particulares o ciertos hechos muy particulares, no hay verdades universales en el manejo y si reconocemos eso, yo creo que vamos a ir 2 pasos adelante en la conversación. Oye, y en esa conversación, lo único que digo,
que no estoy tan de acuerdo contigo, es que en las redes no podemos entablar conversaciones. Tú lo haces, aunque sean cortas, con mucha gente que hasta te ha atacado, con respuestas muy inteligentes, con respuestas. Pero no llevan a nada. O sea, el que yo haga comentarios sarcásticos en redes, evidente, o sea, objetivamente me da risa, le da risa a mis seguidores, lo publico, se vuelve un escape, pero no llega a nada. O sea, si queremos cambiar la conversación en este tema, entonces es la gente que me escribe en privado y me dice, Adina, explícame. Y ahí sí hay una conversación. Claro, En el uno a uno sí hay una conversación. En el uno a muchos es imposible, pero en la gente que me escribe en privado, en la gente que me manda mensajes privados, en la gente que me manda correos privados, es donde hay la posibilidad de tener una conversación. te voy a decir algo que a lo mejor te va a gustar, probablemente. Yo tengo una persona que en algún momento nos escribió, nos preguntó y platicando con él, me dijo, yo pensaba de una manera hasta que me encontré a una chava que se llama Dina, ¿sí? Dije, ¿cómo? Una ahí de pelo rosa, no sé, ¿sí? Y entendí mejor, simplemente con ver algunas cosas y sin dialogar. A veces influenciamos sin saber que lo estamos haciendo y tú lo has logrado de una manera, ojo, no nada más en este tema, porque también esta persona te sigue por tu tema, por el feminismo, por todo esto, que además curiosamente esos son temas que sorprende porque las feministas o los feministas desaparecieron con lo del 7 de octubre. ¿Por qué, Adina? ¿Por qué puede ser? Mira, yo creo que es un tema que se ha politizado muchísimo y que se ha cargado muchísimo de juicios de valor. Pero te voy a decir algo, estamos a un año del 7 de octubre. Si ahorita nos vamos a seguir preguntando por qué pasó lo que ha pasado todo este año con la reacción del mundo, pues nos vamos a quedar en los dolores y en las recriminaciones mismas. ¿Qué vamos a hacer hoy para seguir adelante? ¿Cómo abrimos canales de diálogo? ¿Cómo entablamos conversaciones? ¿Cómo explicamos el punto? Y nuevamente, te voy a dividir al público. Está la gente abiertamente pro-israelí, que tampoco quiero a alguien que piense que Israel es santo y, o sea, no, gente que tiene un criterio para poder opinar de una manera educada sobre el conflicto del lado israelí, ¿ok? Gente que tiene, hay gente que no le interesa lo más mínimo y no se va a involucrar, pase lo que pase. Hay gente que tiene opinión, información errónea y hay gente que tiene mala leche. El único campo en el que podemos actuar es con esa gente que tiene información errónea, pero está dispuesta a dialogar. La gente que ya tiene De mala acuerdo, leche, por lo que tú quieras, digas y mandes, no me quiero meter en adjetivos, con esa es imposible. ¿Qué totalmente de le vas a acuerdo. cambiar la opinión? Pero tenemos un campo de acción, tenemos una oportunidad, tenemos una obligación de a esa gente que tiene el interés de informarse, de dialogar, que entiende la complejidad de este tema, poder llegarle de una manera tan objetiva como se pueda, porque es imposible hablar de esto, de este conflicto de manera objetiva, y poder empezar y entablar diálogos. ¿Cómo hacerlo, Adina? Porque dices, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo debemos llegar con esta gente? Tú lo estás haciendo en pequeño con tus tweets, con tus mensajes, con tu Instagram, ahorita con el libro para que la gente lo descargue, el que se quiere informar, que le dé una leída, si no lo quieren leer todo, por lo menos que lo ojen porque está muy fácil de leer, porque son fragmentos. Pero ¿cómo hacerlo? Porque te lo dicen los jóvenes, o sea, te lo dice gente cercana en las universidades, en las escuelas, en los lugares públicos. ¿Cómo hacer para que empezar esos diálogos, poder informar, salir, hacer las marchas que se hacen los domingos? ¿Qué dirías para que la gente... Acércate Empezamos. uno a uno con la gente que te rodea y tenga dudas. No con la que te agrede, no con la que va a ser un pleito, pero con aquella gente que genuinamente tiene dudas, acércate uno a uno y pregunta. Empieza preguntando cuáles son las dudas que tienen. ¿Cuáles son los puntos erróneos que tienen? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que han oído? Empieza desde ahí y nuevamente separo tajantemente, sobre todo para los chavos en edad universitaria. No te vas a ir a meter a explicarle el mundo a alguien que de antemano no te va a escuchar, pero te vas a sorprender con la gente que sí te quiere escuchar, que sí quiere entablar un diálogo.
bueno, hablando de eso, nada más como comentario, nos acaba de pasar con otra persona y lo vimos también en una presentación que tuvimos con la embajada. Gente que te decía, yo publicaba, tenía, porque solo tenía esta información. Al oír otro y ver otra cosa, me cambia o por lo menos conozco y puedo hablar diferente. Justo Absolutamente. ayer alguien de la embajada, de una embajada, se acercó con nosotros y me dijo, oye, estuvo interesantísimo lo que dijo, tú entrevistaste a Jai, hermano de una sobreviviente del secuestro, si lo queremos poner así, y alguien se acercó y me dijo, es que estas historias del mundo las tiene que conocer, por eso la gente tiene que leer Ecos, ¿sí? De octubre, el mundo tiene que conocer qué hay detrás o qué hay en dentro, porque ni siquiera es detrás, es cómo se sintió y qué fue pasando, ¿no? Y nuevamente, no estamos hablando de la guerra, porque el tema de la guerra, o sea, nadie por demostrar Free Palestine va a liberar Palestina y nadie por gritar en las calles Am Israel High va a acabar con el conflicto en Israel. Nadie, nadie. ¿Ok? Pero tenemos que ser muy cautos y entender que todas las palabras que tenemos afectan las conversaciones que estamos teniendo en nuestra vida personal y ahí es donde tenemos que hacer un cambio. Adina, cuando empezaste a escribir Ecos de Octubre, porque es parte de la de conversación, contigo podemos hablar de muchas cosas, de todo, pero hoy estamos hablando de Ecos de Octubre. Cuando lo decidiste escribir, cuando lo pensaste o no lo pensaste, ¿cómo llegaste a Ecos de Octubre, al libro, a un año de que esto sucedió? La verdad es que hace 3 semanas alguien me preguntó, ¿qué vas a hacer para el 7 de septiembre, para el 7 de octubre, perdón? Le dije, nada. Me dijo, pues, ¿por qué no ves todo lo que has escrito, haces una antología y lo publicas? Dije, pues no escribí tanto. Y cuando bajé todo, eran 200 páginas que había escrito en todo el año sobre el conflicto. Básicamente bajé todo, lo acomodé, hice textos nuevos, organicé todo, mis tweets, mis posts, mis artículos y lo publiqué. Y definitivamente. ¿Y por qué decidiste que sea gratuito? Porque no cualquiera. ¿O por qué decidiste hacerlo así? O subirlo como un libro, porque alguno hubiera hecho es una recopilación y se la mando a mis cuatro cuates. Mira, a lo mejor la leen nada más mis cuatro cuates, ¿eh? También Bueno, ya puede ser somos eso. cinco, si no. Y ni siquiera, porque ya han de estar hartos de lo que yo escribo. Hay 3 puntos. La primera es que yo quería tener control editorial completo de todo, o sea, no censuré absolutamente nada y no necesariamente si trabajas con un editor te dejan manga ancha de publicar lo que tú quieras. Los tiempos también apremiaban, era mucho más fácil sacarlo de formato electrónico que formato impreso. ¿Por qué gratis? Porque no me siento cómoda ganando dinero de esto. Incluso en el último año, todas las pláticas que he dado que cobro, todas las pláticas van para donativos, para organizaciones pro paz, para organizaciones pro heridos, para organizaciones todas, o sea, no me siento cómoda haciendo eso. Y número 3, no quería que el precio fuera un detrimento en la capacidad de una persona de leerlo. Si alguien tiene interés en leerlo, que lo lea y que lo baje. Y hablando del libro, ¿para quién es el libro? ¿Quién te gustaría que lo estuviera leyendo? ¿Jóvenes, adultos? O sea, ¿quién te gustaría que lo leyera o le llegara y dijera, lo tengo que leer y por qué lo tengo que leer? Cualquier persona, digo, no es un libro para niños, Claro. definitivamente. Hay un par de capítulos que a mí no me gustaría que lean menores de edad, sobre todo uno que tiene que ver con violencia sexual, pero todos, o sea, como digo en la introducción, para quien piense igual que yo, para que se sienta acompañado, para quien no sabe, para que pueda empezar a generar un criterio, y para quien piensa diferente a mí, para que podamos entablar canales de diálogo. Pues, Adina, un gusto, ¿sí? Hablar contigo, escucharte, además con consejos prácticos y directos, no sesgados, o sea, no van de un lado o de otro lado, van muy claro a decir, esto se tiene que llegar a algo. Se puede llegar a algo, Adina, para terminar, se puede, ¿qué podemos hacer? Porque además hay un grave problema en todo esto, que no nada más es la guerra el día de hoy, son los tiempos a seguir, porque eso se está situando, tú lo has visto en tus redes con ataques, con otras cosas, con sentimientos. Se puede modificar esto, se puede dejar algo, se puede dejar una huella diferente para que en un futuro próximo o lejano pueda hacer un entendimiento diferente. Creo que va a ser un proceso muy largo,
Creo que hay un cambio generacional importante. Creo que va a ser un proceso muy doloroso. Creo que el mundo en torno a Israel, en torno a los judíos, en torno al diálogo en general ha cambiado radicalmente, pero no tenemos otra opción. O sea, y es lo mismo cuando me preguntan, ¿crees que hay opción de paz? Pues no, hoy no sé, hoy no estoy segura que hay, pero ¿qué vamos a pensar? ¿Que esto va a ser el status quo todo el resto de la eternidad? No, o sea, y así acabó el libro. Bueno, no les voy a decir cómo acabó el libro, pero necesitamos actuar para construir el mundo que queremos, no para construir el mundo que tenemos. Me encantó, porque además hoy en día el mayor problema que nos enfrentamos en todo esto, como son las redes sociales, es que la gente no se informa. La gente lee lo primero que les llega, el primer parrafito, si es que leen el primer párrafo, el título, ven una imagen y es todo lo que se les queda. Y con eso se generan toda una opinión. Y no hablo nada más del conflicto árabe-Israel, no nada más esto. Es Aplica para todo. impresionante porque lo acabamos de vivir en un proceso político en México, lo están viviendo en Estados Unidos, y se está viviendo en el mundo. La gente se queda con una frase que les llegó y con eso ya hicieron todo su juicio y todo. Y aquí se da mucho y es por eso importante tener un libro como el tuyo, que son fragmentos que permite que leas un pedacito, leas otro, leas todo y te generes otras opiniones. El chiste es leer. Y no tienen que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, ¿eh? No, no es un libro para que la gente esté de acuerdo conmigo. Es un libro nada más para conectar. Oye, entre todos los que están de acuerdo y no de acuerdo y tus 5 seguidores, que son como 5 multiplicados como por 100,000 y cachitos más, y todos muchos más, ¿algún comentario? ¿Qué te han dicho? ¿Qué no te han dicho? ¿Qué te ha marcado? Porque lo sacaste el libro y seguramente hay 1000 felicitaciones porque todos los que te conocen te felicitan, entre ellos nosotros, Silvia, que acabas de presentar. Hablo, algún comentario que digas, porque estas felicitaciones yo estoy seguro que a ti te dicen, gracias, qué buena onda, las agradeces todo, pero seguramente hay mensajes que te pueden marcar referente al libro. Todos los mensajes en redes sociales. Digo, porque han habido muchísimos ataques, pero a lo mejor uno de cada 20 es, por fin entiendo. Gracias por darme otra perspectiva. Gracias por hacerme pensar. Eso hace que me aguante todos los ataques habidos y por haber. Esos. Gracias. O Oye, sea, gracias. No, y no por hacerme cambiar mi opinión, no me voy a convertir al judaísmo, no me voy, nada, no me voy a ir a vivir a Israel, nada por eso. Gracias porque puedo entender el otro punto de vista. Con eso me doy por bien servido. pues como en todos tus temas y todo, gracias también, Dina, como te lo dije, por hacernos pensar, por hacernos no quedarnos con esa frase, sino pensar y decir, aquí hay algo más en todo esto y por lo menos tratar de indagar, enterarse e informarnos. Y gracias por Ecos de Octubre. Esperemos que sigan con no nada más Ecos de Octubre, sino otras cosas, como siempre lo has hecho en todas tus redes sociales, con todo, con tus series, con tus programas, con tus conferencias, siempre poniendo el dedo en la llaga, siempre poniendo el dedo, no para discutir, para pensar, para analizar y decir, wow, aquí hay eso que hay que por lo menos, y como tú dijiste, no hay que estar de acuerdo, pero por lo menos hay que poner a funcionar un poquito en nuestra cabeza, decir, esto es, ¿no? Sin duda. Gracias, Adina. Muchísimas gracias, Isaac. Oye, repitiendo, lo pueden encontrar en Amazon, en todos lados, En ecosdeoctubre.com lo pueden bajar en PDF y está en Kindle y está en Apple Books. y lo pueden buscar también en Diario Judío, ya está el link para bajarlo, el que quiera, desde el primer día, felicidades, vale la pena, no nada más por el conflicto, les va a hacer pensar en muchas otras cosas más, que no tienen que ver nada más con Israel y Medio Oriente, sino en muchas otras cosas más. Y síganle a Dina, por supuesto, porque pues es increíble lo que dice. Aunque a veces hemos discutido, ¿verdad, Dina? Sin Esa lugar. es parte del chiste. El chiste de la vida no es estar de acuerdo. El chiste de la vida es poder tener la capacidad de discutir y de aprender del otro. Mil gracias y nos quedamos con eso. Increíble. Gracias, Adina. Bye.